Y quien va a estar también en el Congreso es Francisco Sariquey, con quien alguna vez hemos conversado en el programa. Peruano que vive en el exterior, que es un capo, es un asesor de innovación pedagógica y director del colectivo Cinética. Él, por ejemplo, va a hablar de las competencias para el futuro desde las necesidades de los docentes, por supuesto. Francisco Sariquey nos acompaña a esta hora de la tarde. Francisco, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Igualmente, encantado de poder participar en tu programa. Competencias para el futuro. Cuéntanos un poquito, danos un adelanto de lo que será tu presentación. Bueno, cuando contactó conmigo mi admiradísimo Hugo Díaz, me pidió un poquito, muy en la línea de lo que hablabas antes con el invitado anterior, de que claro, en estos momentos donde han habido tantos problemas y tantos desfases, es fundamental no perder de vista lo importante de cara a poder poner el énfasis en qué es lo que los alumnos necesitan para vivir en este mundo cambiante, mutable, globalizado que en el que vivimos, ¿no? Entonces, un poco lo que yo voy a tratar de hacer es ayudar a dar algunas pistas de por dónde van los tiros en las reformulaciones curriculares de cara a plantear algunas cuestiones que son vitales en cualquier desarrollo curricular. Concretamente yo hablo de 4 cuestiones vitales que son la autorregulación como capacidad para que los chiquillos y chiquillas en el futuro sean capaces de reconstruir sus propios proyectos y reaprender aquello que la vida les exija reaprender, la cooperación como herramienta de insertarse en comunidades cada vez más diversas, la capacidad de conectar lo que uno aprende con la vida y, por supuesto, la diversificación, que es quizá una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra escuela, ¿no? ¿Crees que los maestros que te escuchen, Francisco, van a poder tomar nota y poder aplicar directamente en sus aulas esto que tú les vas a hablar? ¿O tu intervención va a ser más de corte teórica, que es importante, sin duda, pero ¿por dónde va a ir? No, yo, Carlos, no me sale lo de ser muy teórico. Entonces yo todo lo concreto y además voy a poner muchos vídeos de ejemplos concretos y situaciones concretas donde yo puedo llevar la autorregulación al día a día en el aula, ¿no? Porque claro, a ver, cuando uno habla a veces de cuestiones curriculares, uno no puede hablar de los qués, de qué es lo que pretendo darle a esos chiquillos, si no hablo de los cómo. La metodología condiciona de algún modo lo que aprende y cómo aprende el alumno esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de autorregulación, veremos un ejemplo de niños de 4 a 5 añitos trabajando por rincones de actividad. Cuando hablemos de cooperación, veremos ejemplos de aprendizaje cooperativo. Cuando hablemos de diversificación, hablaremos de portafolios de aprendizaje. Y mi intención, querido Carlos, es mostrar ejemplos concretos de cómo eso se puede hacer. No quedarme solamente en los apuntes, sino bajarlo a la realidad del docente, y es algo que me ha pedido con mucho énfasis mi admirado Hugo Díaz, ¿no? Francisco, la realidad post-COVID de la educación en España, donde tú vives y que ves tan de cerca, ¿dirías que es similar, que tiene elementos comunes con los cuales valdría hacer un puente, un link para contar esta experiencia? Sí, yo creo que sí. Tiene cosas comunes muy evidentes. Ahora, yo creo que hay una diferencia fundamental, sobre todo con la experiencia peruana, porque yo trabajo con muchos países de Latinoamérica, que es cuando hemos vuelto a la presencialidad. Okay. En España, prácticamente en septiembre de ese mismo 2020, una parte importante del colectivo escolar ya había vuelto a la presencialidad. Ajá. Yo creo que aquí en Perú hemos tardado un poquito más en esa vuelta, ¿no? Desde esa perspectiva, yo creo que muchos de los problemas que sí que hemos visto a partir de la pandemia aquí en España se pueden llevar a la realidad peruana, quizá incluso más agravados o con una necesidad más perentoria de afrontarlos. Yo te digo 2 muy concretos. Por ejemplo, la pandemia ha puesto sobre la mesa que la autorregulación, el aprendizaje autodirigido es un músculo muy poco trabajado por las organizaciones escolares. Por lo menos en España, muchos chiquillos han tenido muchos problemas a la hora de seguir la escolaridad a distancia porque no eran capaces de gestionar sus propios itinerarios educativos. Claro. Y hay una segunda cosa que me parece muy evidente, que es que
así como todo el mundo está hablando, y yo coincido plenamente en que hay unos evidentes desfases curriculares en aprendizajes instrumentales, cuidadito, que como citaré en un informe de Save the Children, una de las cosas más evidentes, una de las grandes problemas que nos ha planteado la pandemia son retrasos a nivel socioemocional. Tenemos chiquillos y chiquillas que van a tener determinadas dificultades a la hora de reinsertarse y estar al lado de los otros, compartir con ellos. No digo que la tecnología no nos haya permitido estar conectados, que es probable que sí que nos haya permitido conectarnos hasta algún modo, pero no es lo mismo estar al lado del compañero que estar mediados por una pantalla, ¿no? Y eso es una cosa que aquí en España se ha notado mucho. De hecho, yo que conozco a muchos profesionales en el ámbito de la psicología educativa, los casos de chiquillos y chiquillas con muchas dificultades a nivel emocional a raíz de la pandemia se han aumentado bastante en este país. Pues imagino que en Perú tiene que ser una situación muy parecida. Sí, sí, Francisco, coincido plenamente con la mirada socioemocional. Y te digo una más, la pongo sobre la mesa. ¿Sí? Los chiquitos pequeñitos, te hablo 6, 7, ¿sí? 8 años, evidencian laxitud muscular. Es decir, mira. No hay juego, no ha habido juego, no ha habido choque, no ha habido caídas, no ha habido correr como suelen hacer los niños, sino ha habido contención. Sí. Y entonces, digamos, la psicomotricidad, ¿no te imaginas los enormes problemas que también comienzan a revelarse, Francisco? Sí. Que si a eso le sumamos, Carlos, que gran parte del ocio que tienen los chicos últimamente, por lo menos en España, seguro que en Perú también es igual, que es muy tecnológico, sí, muy señor, de pasar horas conectado. Entonces, claro, ya no tenemos ni siquiera ese momento de salir a correr a un patio que teníamos en el colegio. Por supuesto que eso es un problema. Yo te sumo uno más, que yo además lo aprecio y lo he hablado con muchos chiquillos. No es lo mismo discutir, Carlos, cuando tú tienes delante a la persona que discutir a través de una pantalla. Qué buen punto. Las consecuencias de lo que tú haces cuando estás conectado a través de Teams, de Zoom, de Meet, no son las mismas consecuencias de lo que tú haces cuando estás al lado de otro. Y todos esa capacidad de medir hasta dónde llego, todas esas funciones ejecutivas de inhibición, de qué puedo hacer, todo eso yo creo que los chiquillos vienen muy desentrenados. Y como hablabais con el invitado anterior, imagínate un chiquillo que todavía no se ha escolarizado. Claro, o sea, que se va a presentar con 5 o 6 años sin esa descentración cognitiva básica que supone vivir rodeado de otra serie de niños iguales a ti que quieren el mismo juguetito que quieres tú y quieren el mismo espacio del patio que quieres tú, ¿no? Me parece que va a haber mucho que hacer, ¿no? Como decía Vallejo, hay hermanos, muchísimo que hacer. Y yo creo que en ese punto yo coincido con el gran leitmotiv de este Encinas, ¿no? Hay que no perder de vista lo importante, porque ya que hay que recuperar cosas, por favor, vamos a lo neurálgico, vamos a lo que es fundamental, aunque como decía el invitado anterior, si nos tenemos que tirar un año recuperando aprendizajes anteriores, lo hacemos, porque si no, no podemos seguir construyendo. Correcto. ¿No? Francisco, gracias por haber estado con nosotros. 10 segundos finales, por favor, para que invites a todos a ser parte del Encinas. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo os invito a todos, compañeros, compañeras, docentes peruanos, porque me parece que los contenidos del Congreso no solo son interesantes per se, sino que el momento en el que ocurre este Encinas me parece fundamental. Ya no solo porque volvemos a la presencialidad, sino porque, como sabes, en estos momentos se está empezando a hablar de una reforma curricular que yo creo que exige una reflexión sesuda y responsable para asegurarnos una escuela muy buena para los próximos años. Buenísimo. Francisco, nos vemos entonces en el Encinas a partir del 14 de junio. Un gran abrazo. Muchísimas gracias.